A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. ¿Por qué se agobian y aún hasta se desmayan algunas veces? Algunos, cuando algún familiar termina aquí su vida terrenal. Y no solamente aquellos que no conocen el mensaje de la resurrección, sino también en un alto nivel de nuestros hermanos en la fe, o sea, nuestros hermanos cristianos que profesan cristiandad, que aún profesan la misma fe y que viven esperando esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro. Aún aquellos que han entendido que aquí solamente somos peregrinos y extranjeros, aquellos que aún también exclaman y dicen y aún aceptan con todo su corazón lo dicho por el apóstol Pablo, que nos dice de que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Pero sin embargo, aún también nuestros hermanos, muchas veces los hemos mirado en diferentes lugares y en diferentes ocasiones en una actitud desesperante, cuando algún familiar que también profesa su misma fe ha partido del cuerpo para estar presente al Señor. ¿Qué es lo que los impulsa a tomar esta actitud? ¿Qué es tan fuerte lo que los agobia que no pueden ellos vencer esa sensación de lo que ocasiona la muerte, o sea, la separación física del hombre o la mujer de Dios, más cuando es concerniente a los familiares? Claro que la respuesta invariablemente es que les falta conocimiento en las Sagradas Escrituras, porque no solamente está el que la escuchemos o nos pongamos a leer la palabra de nuestro Dios, pero hace falta también el conocimiento de la palabra, la revelación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Para alcanzar la revelación y el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, la misma palabra de Dios nos dice que los misterios, la revelación de los misterios de Dios son para los que le temen, y a ellos aún hará conocer su alianza. Entonces podemos decir que esa actitud y darle una respuesta es de que hace falta bastante conocimiento en las Sagradas Escrituras, puesto que si estuvieran bien conscientes de lo que la palabra de Dios nos dice con respecto, o sea, a la muerte, de seguro que no actuarían de esa manera, y precisamente que ellos mismos debería de ser una confirmación de lo que ahora nosotros sabemos y reconocemos por la palabra de nuestro Dios, de la esperanza de los hijos de Dios. Y es importante entonces que nosotros sigamos entendiendo de que tan importante es que lleguemos al conocimiento de la palabra de nuestro Dios, para que la palabra sea la que nos fortalezca cuando tengamos de experimentar la separación de algún ser familiar en nuestras vidas. La muerte física ha sido y es para una gran mayoría de la humanidad un misterio y un fantasma que inspira terror y espanto. Pero el apóstol Pablo nos dice que nuestro Salvador Jesucristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cuando escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 10. Pues ciertamente que es hasta el Nuevo Testamento donde encontramos la declaración, como también la maravillosa solución de este maravilloso misterio. En la palabra de nuestro Dios, el apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses en su primera carta, en el capítulo 4 del versículo 13 al 18, nos dice esto. Esta lectura que invariablemente siempre se lee o cuando se tiene que sepultar a un cristiano, y en la cual se usa
3 veces el verbo dormir, reemplazando el verbo morir. Y esto es por la sencilla razón de que muerte no quiere decir fin. Y en el caso del cristiano, esto implica solamente la separación de los dos elementos de que estamos hechos o conformados, o sea, lo que es la materia, el cuerpo y el espíritu, o sea, el hombre interior, conforme a lo describe el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 16. El cuerpo pasa a dormir y el espíritu pasa a la presencia de nuestro Dios. Los apóstoles y el resto de los cristianos primitivos, estando ellos bien conscientes de esta maravillosa revelación, fueron con alegría hasta el mismo martirio, ofrendando sus vidas por causa del nombre. Y no cualquier nombre, sino por el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo describe el sentir de todos cuando dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Ahora, estemos conscientes de esto, que cuán marcado es el contraste entre el cristiano real y el de apariencia en medio del cual vivimos nosotros hoy en estos días, donde miles y miles de profesantes cristianos están muy lejos de sentir como dice en realidad la palabra de nuestro Dios, en lo que relaciona a partir del cuerpo o a morir, a partir del cuerpo, conforme lo que está escrito en el capítulo 2 de la segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Y cuando les llegue invariablemente el turno de partir, es penoso ver el horror que le tiene a la muerte, a grado de servir de tropiezo y confusión a los que no conocen al Señor. Y esta actitud ciertamente no favorece ni al ministro, o sea, al pastor, ni al ministro, ni a los hermanos que por ya un tiempo han caminado y reconocido que están sirviendo al Señor y que creen en su bendita palabra. Pero cuando les toca el sentir el dolor de la muerte, de la separación física de un familiar, aún de un familiar que sirvió al Señor con temor y temblor, este tipo de actitudes que les causa horror o ya como lo hemos señalado, que aún hasta se desmayan. Esto no ayuda, sino que solamente sirven como de piedra de tropiezo y aún de confusión, primeramente si fuese ministro a los que preside, y si fuera hermanos aún a sus propios hermanos en la fe, o también a sus mismos familiares. Ahora, entendiendo que los días en los que están por delante, no podemos ignorarlos, de que son días duros y difíciles, y también debemos estar bien conscientes, ya que en otras partes del mundo hay persecución y martirio para nuestros hermanos, para los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. También para nosotros en estas partes del mundo nos va a llegar nuestro tiempo en que Dios va a sacudir la necedad del cristianismo frívolo en estas partes del mundo, donde también viene persecución y muerte a los países capitalistas que profesan cristiandad. ¿Por qué? Porque Dios a todo lo que ama castiga y azotará la necedad del pueblo que aún vive espantado por este factor llamado muerte y que aún profesa conocer y servir al Señor nuestro Dios. Claro que nos es necesario entender de que a nadie le es atractivo el sentir la persecución o el azote, como lo han estado experimentando a muchos de nuestros hermanos en otras partes del mundo. Pero cuando nuestros hermanos en aquellas partes donde hay persecución, como son los países empezando con Yemen, Siria, Irak, Somalia, aún en estos días en Etiopía, en los países de Nigeria, ¿qué podemos decir
del país de Libia, Siria, Irán, Vietnam, Corea del Norte, China, aún en varias partes de Colombia y los estados del sur del país de México, donde nuestros hermanos han estado sintiendo no solamente la persecución, sino el martirio y aún la misma muerte. Pero aún ellos han aprendido a tomar la muerte como victoriosos, como graduados en su peregrinar, en su caminar con nuestro Dios en esta tierra. ¿Por qué? Porque para los santos, la muerte de los santos es agradable a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es estimada delante de nuestro Dios la muerte de sus santos. ¿Por qué? Porque es el tiempo donde aquel hijo, aquella mujer de Dios es coronado, es recompensado, va rumbo a su galardón. Donde la muerte solamente es la separación física del espíritu, o sea, la separación de la materia y lo espiritual, para que el hombre interior pase a estar a la presencia de nuestro Dios. En el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 5, versículo 3, no solamente habla de los hermanos, pero que a la misma vez también nos dice así, hablando de nuestros hermanos que están en persecución y aun que han dado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aún para nosotros nos conviene ciertamente estar preparados en nuestro entendimiento para que se cumpla lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios, o sea, en Romanos capítulo 5, versículo 3, que nos dice que más aún nos gloriamos en las tribulaciones. Nos conviene a nosotros estar bien informados también. Mayormente cuando vemos que las doctrinas de error brotan como hongos, enseñando a los incautos que los humanos no morimos como los caballos y las vacas, o sea, como los animales. Ciertamente que a los inconversos les agrada este tipo de enseñanzas, de doctrinas mentirosas, porque suena mejor que la realidad que les espera. Pero en fin, la presente enseñanza es para los que quieren aprender de nuestro Señor Jesucristo y no para los necios. Ahora, dejamos dicho ya lo que es la muerte física para el creyente fiel, cuyo cuerpo regresa al polvo de acuerdo con la sentencia inicial dada por el Creador en Génesis capítulo 3, versículo 19. Y este hecho no es ningún secreto ni ningún misterio, porque es algo que se mira y ahí permanece dormido hasta el día que será despertado, conforme a lo dicho por el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 2. Pero la otra parte, la que no se ve con los ojos naturales, la que no es materia ni se puede palpar con las manos, esa ni va al polvo ni duerme, sino que siendo desprendida de la materia para un lugar especial, no un lugar especulativo ni imaginario, como lo ha sido y lo es hasta hoy entre los que conocen la verdad de la palabra de nuestro Dios, o la verdad de que es nuestro Señor Jesucristo, sino a un lugar del que estamos seguros que es real por la sencilla y sublime razón de que lo declara nada menos que nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, por medio de su palabra, o sea, por medio de la Santa Biblia. Por tanto, ahora invitamos a cada uno de nuestros hermanos que tengan de estar o tengan de escuchar esta declaración. Los invitamos para que a través del libro santo lean su palabra y comprueben en las maravillosas declaraciones que el mismo Señor llama a ese lugar aún el seno de Abraham, en Lucas capítulo 16, versículo 22, y que también en Lucas 23, 43 le llama el paraíso. El apóstol da razón de haber estado en el paraíso en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 4. El Señor otra vez menciona el paraíso en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, por medio de la revelación del apóstol Juan. El apóstol Pablo nos da razón 3 veces del día de su muerte, pero no usa el término muerte para describir esa experiencia, sino que usa
una expresión gloriosa que a nosotros nos abren los ojos del alma para poder ver también y a la misma vez anhelar ese día, o sea, el día en que tengamos que partir del cuerpo, anhelar el día que tengamos de morir, como comúnmente se conoce, porque aún confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presente al Señor. Así nos lo menciona el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 5, versículo 8. Aún teniendo deseos de ser desatado y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Y porque, dijo el apóstol Pablo, y porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 6. El apóstol Pedro, aún siendo partícipe también del mismo conocimiento, habla en términos similares al referirse al día de su muerte, diciendo: sabiendo que brevemente tengo de dejar mi tabernáculo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4. Quiere el Señor que en esta declaración que estamos presentando ante ustedes, miren la muerte de otra perspectiva. Que la muerte física ha sido y es para una gran mayoría de la humanidad un misterio, como ya lo hemos declarado, y que también lo toman como un fantasma que a la misma vez les inspira terror y espanto. Pero a nosotros, como cristianos, debemos de entender las declaraciones dichas por el apóstol Pablo, que nos dice que nuestro Señor Jesucristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así que el partir del cuerpo es ganancia. O sea, el caminar en nuestra peregrinación en esta vida. Estamos siendo refinados por nuestro Dios. Estamos entrando a una madurez espiritual con relación al conocimiento de la palabra de nuestro Dios y a través de ella conocer más a nuestro Creador, conocer más a nuestro Dios, conocernos más a nosotros mismos, conocer los propósitos de Dios en nuestras vidas y a la misma vez también anhelar ese galardón maravilloso que Dios tiene para todos aquellos en los cuales permanecen sirviendo al Señor con temor y temblor. La muerte de los santos no debe de ser un misterio, mucho menos un fantasma que inspira terror y espanto, sino que más bien debiéramos de seguirle el ejemplo de los hombres de Dios, en los cuales no solamente hablaron de la muerte, hablaron de la resurrección, sino aún que también dieron expresiones en las cuales en sus expresiones nos muestran como que si ellos quisieran ya morirse, como que si ellos ya quisieran partir del cuerpo. Y no es porque no tuviesen aquí de qué gozar, o no tuviesen aquí familia, o no tuviesen aquí algunos propósitos netamente humanos. No, sino porque consideraron de que la muerte solamente era el boleto para llevarlos a la presencia del Dios Todopoderoso, al lugar del cual la palabra de nuestro Dios llama el seno de Abraham, como ya lo hemos dicho, lo llama también el paraíso, y que repetidamente en la palabra de nuestro Dios se usa la expresión del paraíso para declarar ese lugar maravilloso que Dios tiene para todos aquellos que aquí han aprendido a enamorarse del Señor. Pero la muerte es un misterio, es un aguijón para todos aquellos en los cuales no han entrado al conocimiento de la palabra de nuestro Dios o ignoran las promesas de Dios en su palabra. Claro que no somos nosotros superhombres para no sentir el dolor de la partida de un ser querido. Pero el apóstol Pablo aún nos menciona de que no nos debemos de entristecer cuando habla a los tesalonicenses. No nos debemos de entristecer como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Entonces vamos nosotros seguir con convicción, amando y deseando estar en la presencia de nuestro Dios.
si es que tengamos de partir del cuerpo y estar presente al Señor, o que cultivemos aquí una relación con nuestro Dios de madurez, que provoque consistencia y fidelidad, para que en el día del Señor Jesús no seamos nosotros hallados desnudos, sino que seamos hallados vestidos por el poder y la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que cuando el Señor Jesús venga, no seamos hallados confundidos, sino que en su venida también nosotros seamos glorificados. ¿Por qué? Porque el mismo Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estuviésemos en pie, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? Cuando sea tocada esa final trompeta. Pero ¿cómo caminamos aquí? Mientras estamos peregrinando. ¿Cómo estamos caminando? Vamos caminando con intensidad. Vamos caminando amando al Señor Jesús con todo nuestro corazón. O vamos caminando nosotros esperando ese día en el cual tengamos que partir del cuerpo. O estamos anhelando la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro en nuestras vidas. O somos de aquellos en los cuales toman una actitud pusilánime, que se espantan y que tienen temor de este factor llamado muerte, que les ocasiona un error y un espanto en sus vidas, y que siguen la misma conducta de aquellos de los que no tienen conocimiento del mensaje maravilloso de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos en los cuales se entretienen en sus anhelos y deseos de alargar los días alargar sus días sobre la faz de la tierra, haciendo diferente tipo de inventos, queriendo rejuvenarse y tratando de evadir a todas costas este factor llamado muerte, pero sin embargo no han sido exitosos y nunca lo serán, porque está establecido al hombre que muera una vez y después el juicio. Pero más triste es mirar el alto nivel de hombres y mujeres de Dios que tienen conocimiento en la palabra de nuestro Dios, que han reconocido haber nacido de nuevo, aun que han invocado el nombre del Señor Jesús para la remisión de sus pecados, pero caminar todavía bajo temor, bajo espanto sobre este factor llamado muerte. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos caminar esperando ese día que tengamos que partir del cuerpo, esperando ese día en el cual tengamos de dejar nuestro tabernáculo, que esperemos ese día en el cual podamos llegar y estar en el seno de Abraham, esperando ese día con ansiedad de podernos presentar al paraíso de nuestro Dios, que podamos estar confiados y que quisiésemos partir del cuerpo y estar presente al Señor. Que esa sea nuestro anhelo y nuestro deseo mientras caminamos aquí en esta nuestra peregrinación sobre la faz de la tierra, esperando y aguantando que tengamos que partir del cuerpo, o ese día maravilloso donde el Señor Jesús tenga de manifestarse con los ángeles de su potencia. Así que sirvamos al Señor con temor y temblor, y no tengamos temor a la muerte, sino que la muerte solamente es el boleto que nos lleva a la presencia de nuestro Dios. Como siempre deseamos que esta declaración le haya sido de bendición. Dios grandemente los bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.